Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. Del Cora, que en realidad está cumpliendo 15 años, que es el EPA, ¿no? ¿Así se llama ahora? No. Buenas noches. Primero, el proyecto Cora está cumpliendo 40 años, que se inauguró en el año 1986. ¿Y 15 Nosotros, años? como Escuela de Formación Profesional, estamos cumpliendo 15 años. 15 años. Bueno, contame las expectativas, que es colmadísima, me parece, ¿o no? O sea, bueno, fue un desafío que pusimos como para festejar los 15 años de la escuela, nuestra niña bonita. Le íbamos a hacer los 15, hace 2 años probamos haciendo en la escuela una peña a ver cómo resultaba. Y bueno, la comunidad como siempre acompaña a nuestra institución, esa vez nos superó la cantidad de gente que tuvimos en la institución. Y bueno, dijimos, el año pasado no se hizo, vamos a hacer los 15 en la escuela y vemos qué sale y alquilemos un salón. Bueno, alquilamos la Sociedad Húngara y sorprendidos, o sea, el marco de gente que hay está completo, habíamos hecho 250 entradas porque la idea, por ahí nos tiraron a cero libre, que hagamos una entrada libre, pero como era la primera vez no queríamos fallarle a la gente con la comida, con la atención, pues entonces no nos animamos a tanto y bueno, poder manejarlo esa cantidad y poder atender y que se sientan bien aquellos que pudieron venir a compartir. Sí, porque una noche fría y con un partido de por medio. Sí, o sea, fue un nervio, teníamos que estaba previsto para las 9, 9 y media, bueno, el partido nos tenía un cachito de esto para que empiece, pero bueno, la gente está acá y acompaña, así que como siempre, nosotros agradecidos de la institución, siempre nos acompaña, la comunidad, acompañan los padres, los chicos, acompañan los chicos, así que bueno, invitarlo a que sigan, ¿no? Y agradecer como siempre a todo al equipo que formamos parte nosotros, porque somos un grupo de 25 personas, docentes, directivos, personal de servicio, que todos somos uno solo y eso se ve acá, ¿no? Se ve hoy en esta noche que estamos todos trabajando y no hay nadie que se quedó en la casa, ¿no? Claro, porque anteriormente estuvieron preparando toda la actividad, ¿no es cierto? Sí, esto se viene nosotros, el 1 de junio la escuela cumplió 15 años, nos tomamos todo el mes de junio como para hacer distintas actividades y el cierre de esos 15 años fue hacer esta cena. Yo te quiero preguntar algo que a lo mejor te saca un poquito de la fiesta y que tiene que ver con lo que todo el mundo por ahí hoy en día también piensa y comenta. Tenemos la danza. Que suban al escenario, Francesca y Pablo, suban acá al escenario. Fuertes los aplausos a ellos. Suban al escenario, chicos, a bailar. Por acá. Ahí está. Sobre todo la educación que va por fuera de las cuestiones, porque acá vemos que hay gente que tiene otros trabajos y viene y hace su actividad, su estudio para generar su oficio. Sí, nosotros como institución, Escuela de Formación Profesional, que somos una institución que brindamos oficio, o sea, año tras año se ve la demanda de gente grande que hay, de gente con oficio, nos sorprende. Hay mucha gente que trabaja en el servicio de la policía, por ejemplo, personal que trabaja en los tribunales y así diferentes docentes, o sea, en su tiempo libre va y se capacita o hace un oficio. Pero también está para los chicos, aquellos que no encuentran una salida laboral, nosotros les podemos brindar una herramienta para que puedan salir, ¿no?, en el mundo laboral. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Luis, por favor, que vos también lo disfrutes y que puedas compartir con la demás gente para que el próximo año se puedan sumar, ¿no? Y se esté más grande. Estamos con el director de la escuela. Claro, ahí sí, para que podamos observar ahí todos. El público allá atrás está observando bien, pulgar arriba, si observan bien. Perfecto, genial. Acá al frente, pulgar arriba si se ve bien. De 10, genial. Cuando tenemos la danza. Que suban al escenario, Francesca y Pablo, suban acá al escenario. Fuertes los aplausos a ellos. Suban al escenario, chicos, a bailar. Por acá. Ahí está.
Claro, ahí sí, para que podamos observar ahí todos. El público allá atrás está observando bien, pulgar arriba, si observan bien. Perfecto, genial. Acá al frente, pulgar arriba, si se ve bien. De 10, genial. Cuando tenemos la danza. Que suban al escenario, Francesca y Pablo, suban acá al escenario. Fuertes los aplausos a ellos. Suban al escenario, chicos, a bailar. Por acá. Ahí está. Claro, ahí sí, para que podamos observar ahí todos. El público allá atrás está observando bien, pulgar arriba, si observan bien. Perfecto, genial. Acá al frente, pulgar arriba, si se ve bien. De 10, genial. ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Para Francesca, para Paula, en esta velada, porque lo presentamos Dana Díaz, Gastón Berger, bailan ellos, vamos. De pensar que por día se sufra más. ¿Quién lo había de pensar? Si no hay amor que duela igual, ese amor crucificado en el fuego del deseo es culpable.
por olvidar recuerde más. No me duele lo que fui, ni lo que soy, ni lo que di. Duele más lo que sufrió por ser así mi corazón. Nadie quiere responderme cuando muero preguntando quién lo había de pensar, que por odiar se sufra más, que por odiar se sufra más. Almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe, todo sucio, harapiento. Una noche encontraré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé. Y él entonces me hizo esta fiel confesión: ponga mi atención, sabe que es condición del varón el sufrir. La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con el hombre que la supo seducir, y aunque al irse mi alegría atrás de ella se llevó, yo quisiera verla nunca, que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene para su bien, o qué sé yo, porque todo el amor que por ella yo sentí lo corto de un solo taco con el filo es su traición. No puedo, aunque quiero olvidar el recuerdo de la que fue mi único amor. Para ella he de ser como el trébol de olor que perfuma la vida a quien lo ha de arrancar. Y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez, yo la he de perdonar, que si un hombre por celosa a otro ha de matar, se perdona cuando habla muy fuerte el querer a cualquiera mujer.
Aplauso, aplauso. Dana Díaz, Gastón Berger. Saludan a su público. Se continúa el tango, porque llega el momento donde la vamos a presentar a Anaí Bisset. Muchas gracias a ellos y ¿están listos, chicos? ¿Preparados? Música. Vamos. Aplausos. Simplemente aplausos. No dejemos de aplaudir a esa destreza, a ese talento. El aplauso de su público para ellos. Para el Círculo de Amigos del Tango, felicitaciones
a Dana, a Gastón y a Anaí, y que los escenarios nos sigan encontrando, chicos. Fuertes los aplausos para ellos una vez más. Disfrutamos música de fondo mientras nos preparamos para lo que sigue. Bueno, estamos con Anaí Calzada. Otra vez reencontrándonos. Los chicos ¿Qué no tal? vienen. Bueno, se fueron para allá. Me abandonaron. Tango, lo abandonaron. Bueno, ¿qué tal este show del tango reviviendo algo tan tradicional que en Villa Ancla siempre fue lo que es el tango, ¿no? De hecho, somos la capital provincial del tango, así que no es nada importante, no, menos importante, digamos. Perdón los nervios, todavía recuperando el aire. Muy emocionada, es la primera vez que yo voy a representar a la ciudad en la preselección del Campeonato Mundial de tango, que ya es nivel mundial, deseado y codiciado por el mundo entero. Así que realmente contenta, entusiasmada, ansiosa, nerviosa y muy agradecida porque, bueno, una danza Extraordinario. que se la recomiendo a todo el mundo. Bueno, recordamos a Gastón. Gastón Berger y Dana Díaz Peiteado. Muchísimas gracias, Anaí. Gracias. Bueno, estamos. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la huella de mi alma, sos mi única camino que quieres. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos, voy andando los caminos, pero me arrastra el sarcasmo. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de herida. Guitarra llena de herida, mate amargo, mal cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegue la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, que drama de contarte lo mucho que te han llorado. Okosis aikistiaka, apisuna saborani. Remedio tabana peca, hispano capamorani. Mabel chaka y maiki traqui, y maiki tagrana suki. Aquí me acheguar mi bruja y nunita y la bruja suki. Que me mandaste a decir que te hablara con firmeza, pero nadie anda obligado a guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, con la atrás trasera, por la delantera, por ese costado, bueno, por el otro lado, con lindo modito, ponele el codito, ponele el oído y también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro,
retírate un paso y dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito, a ver todos, ay no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, negra sin vergüenza, la 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 primera se acabó seguro. ¡Gato, primera! Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Los aplausos para ellos, para Aires de mi patria. Felicitaciones a su profesora y felicitaciones a toda la familia que acompaña. Y se va preparando. Están los músicos, saluden los músicos. Hola. 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 Lo mejor de lo mejor, Están tomando encima el jugo. Gran panadita, ¿listo, Acá están los músicos. Entre pájaros del monte y escoltado por cardones, voy andando los caminos, bailando las tradiciones. Sigo andando mi destino de cantor y guitarrero, disfrutando madrugada, voy a Yutao al lucero. Y se afirma en el galope, cuando al alba yo vencillo el colecao cuando si me toca una corrida, por costumbre me persigno, mi caballo pide rienda, mi bien me afijo al vestido. Soy lo que paría esta tierra, soy la herencia de un canto, la
esté detrás de la puerta o abajo la cama o abajo la cama. Que si te llegue a encontrar, seguro que piensa mal. Decirle que nos queremos y nos casaremos para el carnaval. Y el tiempo ya lo dirá, de nada podrás dudar. Ya me lo dicen mis sueños, seremos mi dueño, pa' que quiero más. Solo que el tata no quiera, mi amor tendrá que esperar, porque ya no falta mucho para el año que viene, ya cumplirá. Ya devolver morenita pa' que dejes de llorar, y devolver chiquitita, ya no me vas a extrañar. Volveré cuando termine estas gotas de tocar. Ya te juro que muy antes las ganas me han de ganar, que las cuerdas me den pista cuando dejen de sonar. Ya devolver morenita pa' que estemos abrazados, que a tu lado yo estaré, que tú me has enamorado, siempre que ando lejos sé pasando descorazonado, que pa' verlo y en tus ojos en dos me habría cortado. Ancestral danza, genuina, fiel expresión de victoria. Por la indeleble memoria gloriosa de Chacabuco, te dio tu nombre aquel triunfo digno de eternos honores. Y desde La Pampa hasta el norte, desde Cuyo al litoral, sos como gota de sal, infaltable en los fogones. ¡Triunfito! Palmitas, 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 palmitas. Soy dueño de un cantar que me ha regalado Dios para compartir contigo la alegría. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Contigo, eso es lo que tengo yo. Soy dueño de un andar a pata del ayer. Fuerte los aplausos. Felicitaciones. Academia de Danza Folclórica. Ahí está, revolvimos bien. Cuenta regresiva, 3, 2, 1. Sacamos el numerito. Una palita. Excelente. Ahí lo escanean el profe, el escribano. 084. 084. Levanta la mano, afortunado, afortunada. 084. Sale el 084, revisamos bien el numerito. ¿Está por ahí, por allá, por acá? ¿Allá? ¿No? Levanta la mano. ¿No está el 084? 084 a la 1, 084 a las 2 y retomamos sorteo. Corre bolilla, sacamos otro numerito.
Escanea el escribano a ver qué sale en la computadora. 118. 118. Ahí está, venga, venga, ganador. Ahí está, fuerte el aplauso. Ahí viene el caballero. Le hacen entrega de su premio. 184. 118, perdón. Perfecto, ahí está. Vamos con otro. Sacamos Francesca. Mirá, Pampa Indumentaria se lleva 158. 158, Pampa Indumentaria. Allá está, venga caballero. Ahí está, ahí viene. Fuerte el aplauso para la mesa que se llevó el premio, fuerte los aplausos. Ahí estamos. Hacen entrega. La fotito. Tenemos otro sorteo ese. Vamos. Una tablita ideal para el asado de mañana, del domingo. La picada del martes en el partido. El numerito es 098. 098. Se lleva la tablita, ahí está. La afortunada, fuerte los aplausos. Felicitaciones a la dama. Ahí está, felicitaciones. Tenemos otro numerito que se sortea ese. Un brasero. Tenemos un brasero que se va para el número 099. 099. Ahí está. La mesa de la suerte. Mañana pueden aposear sí o sí. Está la tablita, está el brasero. Ya estamos encaminados para el asado. Ya estamos. Vamos. Acá me avisa producción, me dice que sorteamos la parrilla que se va para el 097. La parrilla y después no se mueve nadie porque tenemos la torta aniversario que estamos celebrando los 40 años de Cora. También se va a ir para alguno de ustedes para el postre ideal o para el mate de mañana. Se va la parrilla, caballero, revuelva bien la urna porque si llega a salir un número similar nos van a tirar con de todo. Y el número es 20. Ay, casi que lo digo. ¿Dónde está el 20? Allá está el 20. 020. Felicitaciones, fuerte el aplauso para Viviana Ludueña. Se lleva la parrilla. Bien, Vivi, felicitaciones, Vivi. Ahí está. Hace la fotito. Bueno, de esta manera, primera parte del sorteo, después sorteamos la torta. Ahí está, revolvimos bien.
en su 40 aniversario. Allá por 1986, un grupo de jóvenes, acompañados por docentes con más experiencia y respaldados por el gobierno y otra Argentina, emprendieron el camino de un nuevo proyecto llamado Cora, con el entusiasmo y las expectativas propias de enfrentar algo diferente, innovador y complejo. Desde el comienzo, Cora fue una institución contenedora, con objetivos bien definidos, donde primaba enseñar y aprender para superarse y tener una vida mejor a esa franja de población que por diversos motivos o circunstancias habían abandonado la enseñanza sistematizada y necesitaban una rápida salida laboral. Y allí estábamos nosotros, mancomunados en una premisa: salir adelante, apoyando a nuestros alumnos en un deseo común de solidaridad y altruismo. Muchos años de lucha por persistir, acompañados siempre por nuestros superiores y por la comunidad, que reconocía la importancia de este proyecto, nos convirtieron en un gran equipo con vocación y amor a la institución. Hace 15 años, el proyecto dejó de existir, dando paso a dos instituciones: Escuela para Jóvenes y Adultos número 84, Mirta Pautazo, y Escuela de Formación Profesional número 43, Cora. Fui la última directora del proyecto Cora. Mis colegas siguieron adelante en la Escuela de Formación Profesional número 43 con los mismos ideales y vocación de servicio. Solo deseo felicitarlos por la labor que desarrollan y desearles éxitos y bendiciones de Dios. Soy Teresa Garfi, yo fui directora del proyecto preprofesional Proyecto Cora, que se inauguró en nuestra localidad allá por el 9 de julio del año 1986. Era toda una novedad, un desafío para nuestra comunidad en ese momento, ya que estaba destinado a jóvenes y adolescentes para que se pudieran formar en distintos talleres y completar la escuela primaria aquellos que no lo hayan hecho. Realmente todo un desafío, pero gracias al excelente cuerpo de profesores y docentes se logró cumplir y satisfacer las expectativas que la comunidad hubo depositado en ellos en ese momento. Con el paso del tiempo y hace ya 15 años, esta escuela se reconvirtió en lo que es hoy el Centro de Formación Profesional número 43, que está celebrando hoy sus 15 años de vida. A todo el personal directivo, docente, quiero hacerles llegar mis sinceras salutaciones y deseos de que su trayectoria siga siendo fructífera, que sigan trabajando con ahínco para satisfacer las demandas de una sociedad cada vez más exigente. Me presento Alcide Carbonelli, que formé parte de esta institución, 24 años, lo que fue el proyecto Cora, más 11 años más con la FP 43, o sea, 35 años por esta querida institución, toda una historia donde he cosechado muchos amigos y lo principal es en la formación de muchos jóvenes y adultos que hoy tienen su propio emprendimiento y gracias al compromiso que siempre hubo de todo ese cuerpo docente que arrancó del año 1986. Por eso agradezco a Dios para celebrar este momento
junto a todo el personal directivo, docente y de servicio de la Escuela de Formación Profesional número 43. La verdad que si bien fueron muchos años allí, fueron dos motivos principales que me sostuve. Uno, porque uno sostiene una familia y no quería que me corten un poco el sueldo teniendo hijos estudiantes. Y la otra razón que perduré tantos años, por el buen clima que siempre se vivió en esa institución. Por eso lo bueno, donde hay el respeto, el compromiso, donde hay ese sentido de pertenencia, es lo más valedero que puede existir en todo ámbito. Muchas gracias, señor director, por hacerme partícipe de este encuentro y a todo el personal. Lo insto a que sigan trabajando con el compromiso que tienen hasta el día de hoy, que se lo ve día a día, porque la escuela está en continuo crecimiento. Y si no, pasen por la escuela y vean lo que es hoy, con todos esos talleres, con la formación, tanto en el crecimiento personal como en lo tecnológico. Muchas gracias, muy agradecido, y le pido siempre a toda la comunidad que sigan acompañando a esta institución que bien se merece. Muchas gracias. Fuerte los aplausos. Un aporte económico de parte del grupo de docentes jubilados. Así que le dejo la palabra al director. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a Dios por poder compartir nosotros como institución. Primera vez que quisimos hacer esto, comenzar, salir fuera de nuestra institución. Hace 2 años intentamos en la institución hacer una peña. La expectativa era enorme y no sabía qué resultado iba a tener. La gente nos superó. En la escuela no teníamos lugar nosotros. Entonces dijimos, cuando la escuela, nuestra niña bonita cumpla 15 años, vamos a salir afuera de la escuela. El resultado está acá. La comunidad siempre nos acompañó, la comunidad sabe que la institución está, así que muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y le pido que nos siga acompañando. A mis colegas, al grupo de profesores, personal de servicio, muchísimas gracias. La institución está, como dice Nino, pero no se hace las cosas solo, se hace porque detrás mío hay 23 personas que día a día me acompañan. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a todos ustedes. Nuevamente, gracias a palabras, no solo a él, sino a todo el cuerpo docente que estuvo representando en su testimonio que nos estaba contando. Tenemos el feliz cumpleaños, por supuesto, que nos vamos a preparar, que tenemos que organizarnos ahí un ratito. Un poquito de música de fondo. Fuerte los aplausos. Entra ya, no tengas miedo, no te asustes que no muerde. Masita arriba, masita arriba. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa. Y hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya
Fuerte los aplausos y felicitaciones a todo el personal docente de la EFP número 43. Que sigan los éxitos, que siga el camino. Villa Ángela, gracias. Bueno, mientras preparan... Gracias por invitarnos a compartir esta noche. Venimos, bueno, desde temprano salimos, un viaje bastante importante. Pero acá estamos para todos ustedes y esto dice... Fue difícil
se le va parando solita. Ella sigue porque sabe y dice, es que ella tiene un bombón, se sabe un bombón, es que es un bombón, con ese bombón, sabe del bombón, y lo mueve, le da bombón, parece un bombón, seguro bombón, sigue, sigue, sigue. Porque ellos están ultimando detalles y se va a habilitar la pista mientras me van llegando. Necesitan que se preparen. Trayendo la chacarera para que baile toda esta gente linda de esta tierra. Todos a la pista, señor.
toda esta gente linda de esta tierra. A bailar todos a la pista. Señor. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital,